Una obra de teatro siempre nos estará transportando a diferentes espacios, tiempos, rincones del mundo y sobre todo nos hará cuestionar algunas cosas que naturalmente uno no está preparado para enfrentar y sobre todo que nos hará sentir, nos hará conmover al momento de presentarnos una historia única, diferente, nueva, o incluso podemos conocer alguna historia, alguna obra de teatro que quizá en otro tiempo conocimos y la volvemos a ver y nos hará sentir nuevas cosas, sobre todo si es teatro original de tu país. En este caso les traigo Retrato Hablado de Juan Villoro. Vamos con algunos datos. Juan Villoro nació en la Ciudad de México en 1956 y además estudió la carrera de Sociología en la UAM. Es escritor de novelas y cuentos, ensayos, teatro, crónica y periodismo literario. Además, tiene más de 90 libros en los que aparece, tanto como autor incluido en libros de cuentos, ensayos, crónicas y como por libros coescritos con otros autores, además de sus propios libros. Los libros más conocidos son El libro salvaje, Dios es redondo, El testigo, Balón dividido y Tiempo transcurrido. Particularmente hablar del poeta Ramón López Velarde, quien nació en el pueblo de Jerez, Zacatecas, el 15 de junio de 1888 y quien falleció en la Ciudad de México el día 19 de junio de 1921 a los 33 años de edad, y él en esta obra de teatro bromea con este dato, que dicen que él murió como a la edad de Jesucristo, exactamente a los 33 años de edad. Además, este poeta fue aficionado a la numerología. Considera que hubo algunos datos de su vida que estuvieron cercanos y que tenían relación al número 33 o el número 3. Además, como dato cultural un poco irónico, su poema más largo y más popular, que se titula La suave patria, contiene 33 párrafos. A los 12 años, además, fue enviado al seminario de Zacatecas. 2 años después se va al seminario de Aguascalientes, pero a los 17 años abandona sus estudios como sacerdote para comenzar a estudiar la carrera de leyes. Sin embargo, no termina la carrera de leyes, pero consigue buenos puestos de trabajo y además trabajó en diferentes oficios en diferentes partes del país, y en la Ciudad de México se desempeñó como un poeta que muchas personas conocían como un poeta triste o un poeta romántico y melancólico. Su vida estuvo relacionada con la poesía y en su poesía plasma la dicha y la desdicha que vivió en torno al amor y el placer, el romance y la soledad. Su poesía está llena de referencias, metáforas, alusiones, imágenes y varias de ellas tienen unas modificaciones en cuanto a su referencia, sobre todo para denotar cambios, similitudes y alteraciones en las clásicas referencias sacras, poéticas y culturales. Algunos de los momentos más importantes que se presentan en el escenario es ese pequeño deambular que Ramón López Velarde tiene en torno a las conversaciones que van girando no solamente sobre su figura, sino a la cuestión poética, a las referencias. Es decir, algunas referencias que son imágenes sacras fueron modificadas por placer y con toda la intención de demostrar algún padecimiento que él estaba atravesando. Por ejemplo, la soledad, la tristeza, la amargura, la melancolía, la dicha y la desdicha, y sobre todo ese aspecto romántico que siempre lo caracterizó. Su obra de teatro nos lleva y nos transporta a principios del siglo XX, particularmente en el año 1921. Esta obra de teatro, ¿de qué va? Nos presenta a 3 personajes, a 2 mujeres que están en la edad de los 20 y un fotógrafo que trabaja en un estudio, en el famoso estudio de los hermanos Casasola, y también nos hará partícipes de la presencia de el poeta mexicano Ramón López Velarde. Estos 4 personajes, que en realidad Ramón López Velarde estará fungiendo como un pequeño fantasma que hará apariciones eventualmente en la obra de teatro. Los otros 3 personajes, quienes están vivos y que están a modo de revividos de acuerdo a un recuerdo y a un retrato, pues estarán hablando acerca de la época, particularmente algunos datos de lo que fue en México en 1920, la Revolución Mexicana, la Ciudad de México y algunas otras ciudades importantes, por ejemplo Zacatecas, el estado de San Luis, la Ciudad de México, entre otros lugares. Estos 4 personajes, empezaré con las 2 mujeres, una se llama Dolores y la otra Matilde. Son jóvenes y se ubican en la edad de entre los 20 años. El otro hombre, que se llama Miguel Casasola,
Casasola es hermano del famoso poeta Agustín Víctor Casasola, ambos que eran dueños del estudio Casasola de fotografía en los principios de 1910, 1920, 1930 y hasta 1940, que todavía tomaban fotografías en la Ciudad de México y en diferentes espacios del país. Esta obra de teatro es una conversación, una entrevista, una reunión en un estudio que sería el estudio Casasola, y entre los tres dan lectura de poesía, fragmentos de la poesía de Ramón López Velarde, y además da un recorrido por datos historiográficos, datos poéticos, datos de costumbres y sobre todo datos culturales de la época. Además, hay algunas confesiones entre ellos, algunas aclaraciones que tienen por asuntos personales y asuntos privados que tienen que ver con el poeta Ramón López Velarde. Además, hay respuestas a suposiciones y momentos únicos de acuerdo al propósito de su salida al escenario. Es decir, López Velarde eventualmente estará algunas respuestas y aclarando algunos detalles en torno a estos últimos 100 años que se conmemoran de su muerte. También hay un guiño a la época, a las circunstancias, al contexto social, cultural y político. Además, se presentan algunas referencias a las calles y lugares de antaño y actuales, es decir, algunas calles a principios del siglo XX tenían un nombre. Por otra parte, con la actualización de la traza urbana y algunas calles que fueron cerradas y hoy que se encuentran modificadas, por ejemplo la calle Madero, que ahora es un andador demasiado largo que conecta Lázaro Cárdenas con La Plancha, que sería el Zócalo aquí en la Ciudad de México, y algunas otras calles que cambiaron de nombre, cambiaron de sentido, y que incluso algunas otras calles fueron cerradas y fueron transformadas en andadores para peatones. Eventualmente Ramón López Velarde, su fantasma, estará evocando algunas frases muy interesantes, sobre todo que se estará sincerando al momento de contarnos que sí, se arrepiente de haber escrito, de haber dicho, de haber estado y de haber vivido algunas cuestiones que en su época parecían que eran normales y que el día de hoy serían todo lo contrario, no estarían permitidas, estarían siendo muy criticadas fuertemente por los medios, y que ahora con la tecnología algunos de sus poemas incluso estarían siendo vetados por muchos lectores. Para el final de la obra nos estará diciendo adiós después de haber cumplido con su cometido de también él, a su vez, como un fantasma, evocar en modo de un recuerdo todo lo que sucedió el día de su muerte y lo que sucedió en el estudio Casasola, sobre todo lo que tiene que ver la presencia del fotógrafo Casasola en su estudio con estas dos chicas de alrededor de 20 años, y que también en modo de despedida nos estará diciendo brevemente: mi abuelo tenía razón, la eternidad es algo breve que se repite, un día y nada más. Lo que hagan hoy regresará en otro tiempo, sean dignos de su fantasma. Y con esta despedida es cierto, hay que estar muy atentos de todo lo que uno haga, tanto para su propia vida como para la vida de los demás, porque sí, en efecto, cuando uno muera y desaparezca de este plano terrenal, nos recordarán de alguna otra forma. Así que sí, seamos dignos de nuestro propio fantasma.